Listo, empiece. Gracias, profe. Entonces, buenas noches a todos. La idea de esta segunda parte es hablar sobre el manejo quirúrgico de la espondilolistesis. En la charla de ayer hablamos sobre las consideraciones generales y las clasificaciones que se ofrecen para este tipo de enfermedad. Entonces, voy a intentar abordar unos antecedentes de la enfermedad para poder orientar lo que se toma como conducta quirúrgica en este tipo de patología de columna, respondiendo preguntas como saber cuándo se debe operar, cuándo no se debe operar, cuáles son las estrategias, o qué es lo que busco solucionar con la cirugía, o sea, por qué debo operar a un paciente con espondilolistesis, y haré énfasis sobre todo en la espondilolistesis ísmica en su técnica quirúrgica y hablaré sobre las aproximaciones en la degenerativa. Entonces, ayer habíamos revisado que hay dos, digamos, clasificaciones para la espondilolistesis, dependiendo de la etiología. Si es, por ejemplo, espondilolistesis de tipo ísmico o displásico, se aplica esta clasificación que es propuesta por el NAS, que es la que intenta evaluar si son de bajo grado o alto grado usando la clasificación de Maillard-Dean, es decir, menos de 50% de desplazamiento o mayor al 50% de desplazamiento, y que si son de bajo grado o menos del 50%, hay tres tipos dependiendo de la incidencia pélvica a la cual se encuentre esa pelvis afectada por la espondilolistesis, siendo 2 el valor normal, siendo menor de 45 un valor disminuido y siendo más de 60 un valor aumentado de la incidencia pélvica. Y las de alto grado, digamos que se entiende como tal un Maillard más del 50% de desplazamiento, pero que lo que nos va a interesar es mirar cómo está el alineamiento espinopélvico y el alineamiento como tal del balance sagital, entendido como tipo 4 cuando la pelvis está balanceada, y tipo, digamos, tipo 5 es que tenga, o 6 que tenga la pelvis en retrovertida, es decir, o afectar como tal los parámetros espinopélvicos, pero en el tipo 5 esta pelvis aún compensa el balance sagital, es decir, el paciente no se está yendo como tal en cifosis global de su columna, y en el tipo 6 ya como tal todos los mecanismos compensatorios pélvicos no son capaces de sostener el pivote de la columna y pues se va hacia anterior. Entonces, esta clasificación era la que habíamos definido para estos dos tipos de etiologías, ísmica o displásicas, que es más frecuente en población joven. Y esta segunda, que era la clasificación de French, perdón, lo que evaluaba era tres grupos, tipo 3, tipo 2 y tipo uno, siendo la peor tipo 3, siendo la mejor tipo uno, y lo que miraba también era parámetros también de relación del balance sagital, siendo cuando se encuentra afectado, tipo 3, cuando no se encuentra afectado, tanto tipo 2 y tipo uno, y la diferencia entre tipo 2 y tipo uno era la presencia o no de una afectación de la lordosis lumbar. Cuando ésta se encuentra afectada, las agruparemos en el tipo 2 y cuando no están afectadas seremos en el tipo uno. Y además de afectar la lordosis lumbar, encontraremos si se encuentra comprometido o una pelvis en retroversión, es decir, el pepictil afectado. Cuando se encuentra presente o no, habrá un subtipo para cada una de las tipo 2. Y en el caso, por ejemplo, cuando no está afectada la lordosis lumbar, miraremos si el segmento como tal espondilodistésico tiene un fenómeno como tal de afectación o no de su componente lordótico, es decir, si está yéndose el segmento en cifosis, siendo este presente tipo 1B y siendo este conservado tipo 1A. Esta es la clasificación propuesta para la espondilolistesis degenerativa. Ayer les había dado una introducción en que para, por ejemplo, las guías se recomienda intervenciones quirúrgicas en pacientes sintomáticos cuya clasificación se encuentra en tipo 3 o tipo 2B inicialmente con maniobras de reducción. Y las de tipo 2A se puede considerar manejo quirúrgico siempre y cuando el paciente tenga síntomas y no sea necesaria la reducción. Entonces, hemos hablado también que la espondilolistesis lumbar, esta patología, estamos hablando de componente lumbar, la más frecuente es la degenerativa y la que se le sigue en su orden es la ísmica. La degenerativa, por su propio nombre, pues es más en población anciana y va a ser más frecuente en el nivel, en el segmento L4 y L5, a diferencia de la ísmica, que es más en población joven y se va a presentar a nivel de L5S1. Lo que uno se pregunta y siempre ha sido como un punto álgido al momento de intentar establecer conductas en este tipo en este tipo de enfermedad es sobre su historia natural, ¿sí? Es qué le pasa a un paciente que tenga, se diagnostica, por ejemplo, una espondilistesis sísmica, ¿qué le pasa si no se hace absolutamente nada, si no hay ninguna intervención? ¿Qué le sucede? Y lo mismo con un paciente con espondilistesis degenerativa.
Y la evidencia es escasa, uno porque, por ejemplo, para la ísmica la representación poblacional no es lo relativamente frecuente comparada con la generativa, entonces los estudios de cohorte son limitados por eso, y segundo, por un sesgo de selección, porque la gran mayoría de los pacientes a los cuales se les diagnostica este tipo de patologías cursan con alguna sintomatología, por lo tanto, pacientes asintomáticos son difíciles de identificar. Este es uno de los estudios más grandes que intenta evaluar la historia natural de la espondilolistesis degenerativa. Y lo que encontró, bueno, lo que se hizo realmente fue un estudio de seguimiento a 5 años en 40 pacientes, de manera como tal, digamos que el estudio no especifica claramente si son sintomáticos o no, pero da a mencionar que hay ambos grupos. Y lo que encontró es que los pacientes en global presentan una progresión de su grado de Maillard, es decir, hasta el 30% de ellos aumentó en un grado el Maillard para ese seguimiento. ¿Sí? También se documentó que los pacientes que no tenían progresión, los hallazgos radiográficos por resonancia que se identificaban al comienzo del seguimiento de la cohorte era que habían signos como tal de artrodesis o de mecanismos compensatorios de la columna que intentan estabilizar esa patología. Por ejemplo, la disminución del espacio intervertebral, la osificación ligamentaria, los osteofitos a nivel del componente del cuerpo vertebral, entre otros que muestran que no había progresión de la espondilolistesis. Entonces, estos tipos de hallazgos imagenológicos podrían predecir una estabilidad de la espondilolistesis. Pero lo más importante que mostró este estudio es que no hay una correlación entre el grado de Merdi y la clínica. Es decir, habían pacientes asintomáticos con un grado, por ejemplo, 5 o ya una espondiloptosis como tal, y el paciente era asintomático, y otros que, por ejemplo, tenían un grado tipo 1 o tipo 2 y la clínica era como tal de radiculopatía, o sea, un síndrome como tal de caudaquina asociada. Entonces, esto es llamativo porque quiere decir que no necesariamente el grado de desplazamiento se correlaciona con una mayor severidad y eso afecta significativamente la conducta a seguir. Porfa, voy a estar preguntando constantemente si me escuchan, por lo que estoy con el celular. ¿Se escucha bien? ¿Todo sin ningún inconveniente? Sí se oye. Vale, gracias. Entonces, bueno, lo que les había mencionado a ustedes, hay unos hallazgos que se encontró en el grupo que no progresó el grado de Maillard comparados con los que progresó y se vio que los que tenían signos como tal de reestabilización de la columna, que son simplemente estos elementos compensatorios que hace la columna anterior y también la columna posterior por intentar estabilizar ante ese grado de micro y macro inestabilidad generada por la patología. Otros estudios, por ejemplo, estos son unos estudios como tal que miró seguimiento de población pediátrica, más de componente ya no degenerativo, sino de componente ísmico, y lo que evidenció, por ejemplo, un seguimiento de casi 40, una recolección de datos de casi medio siglo, con seguimientos en promedio de 3, 6, hasta 20 años de seguimiento a los pacientes, encontró que los pacientes que presentan espondilosis unilateral no llegaban a espondilolistesis, es decir, la presencia de espondilolistesis requiere, por lo menos para ese cohorte, la presencia de patología en ambas partes interarticulares. Lo otro es que a medida que el paciente va envejeciendo, por ejemplo, si el paciente entró a una cohorte a una mayor edad comparada con el previo, y a medida que se va siguiendo con el paso de las décadas, el paciente, la posibilidad de que pase, por ejemplo, cuando tiene 10 años a 20 años, de un grado de Maillard al otro, es mayor comparado, por ejemplo, si el paciente tiene una edad mucho más avanzada, por ejemplo, 40 años, y tiene un grado 1, el que pase a un grado 2 va a ser menos factible. Es decir, a medida que el envejecimiento va cursando y los mecanismos compensatorios de la columna se establecen con mayor relevancia, el paciente tiene menor posibilidad de que la espondilolistesis progrese en severidad. Pero también, así como la degenerativa, en los tipos de espondilistesis displásicas o ísmicas, no hay una correlación con el Maillard comparada con la clínica. Es decir, pacientes también pueden tener espondiloptosis y son asintomáticos o no hay ninguna relevancia clínica. Esto también hace pensar que, por ejemplo, los parámetros que estamos usando para intentar identificar predictores que ayuden a corregir o evitar desencadenantes neurológicos severos, por ejemplo, lo que a uno más le preocuparía es que una espondilolistesis lleve a una lesión neurológica irreversible. Desafortunadamente, hasta la fecha, no hay un predictor claro que pueda determinar este escenario. Entonces, bueno, principalmente como tal se observa que a los 50 años, después de los 50 años, la posibilidad que una espondilolistesis progrese es mucho más baja comparada con edad menor. Entonces, dentro de esto tenemos dos grupos de pacientes y estos dos grupos de pacientes son importantes para el algoritmo que uno ejecuta para enfocar el manejo quirúrgico de un paciente con espondilolistesis y son dos, como mencioné.
el paciente asintomático y el paciente sintomático. Entonces, lo que uno concluye, por lo menos con los dos estudios reinas o madres, que son los que acabo de mencionar, es que no hay correlación en como tal acá me quedó redundante, con el grado de desplazamiento imagenológico respecto a cualquier cosa o síntomas, porque son pacientes sintomáticos. Son pacientes en los que realmente uno no observa un deterioro de su condición de vida, en fin, a pesar del grado de desplazamiento que pueda cursar. Ese es un grupo de pacientes. Y el otro grupo de pacientes son los pacientes sintomáticos. ¿Qué se entiende sintomático en la gran mayoría de los estudios? Son pacientes con los siguientes síntomas, valga la redundancia. Número uno, dolor axial. Número dos, dolor radicular. Número tres, déficit neurológico. Y número cuatro, incapacidad generada por dolor asociada a su actividad laboral. Esas son, digamos, las variables que se han evaluado para considerar un paciente sintomático. Entonces, pues como es un paciente sintomático, digamos que esos son los pacientes que consultan y si se asocia la correlación clínico-imagenológica de la espondilolistesis, la pregunta que uno se hace en este tipo de pacientes sintomáticos es cuándo se debe intervenir. En los pacientes asintomáticos, por regla general, da la ausencia de síntomas, los mismos son asintomáticos, y que la historia natural de la enfermedad no demuestra un deterioro significativo ni neurológico ni como tal de repercusión, pues son pacientes a los que se consideran de manejo expectante, es decir, solo observación, no requiere una conducta significativa de manera intervencionista. Entonces, ya sabemos, por lo menos en estos antecedentes, que a los pacientes a los cuales vamos a ofrecer un manejo quirúrgico son pacientes sintomáticos. Los pacientes asintomáticos, por regla y de la gran mayoría de las guías, siendo las últimas de 2016, que ya mencionaré al final, se consideran pacientes que no se deben intervenir porque no se beneficia ninguna intervención frente a ellos. Los pacientes que sí vamos a intervenir, tenemos unos 4 elementos importantes al momento de considerar nuestros objetivos quirúrgicos. Entonces, ¿qué queremos solucionar? ¿Qué es lo que queremos obtener con este tipo de pacientes? Entonces, lo primero y lo más importante, y lo último que coloqué acá, es el dolor. ¿Sí? El objetivo de la cirugía es que, como la gran mayoría de estos pacientes se quedan de un dolor, ya sea axial, ya sea radicular, etcétera, son pacientes a los cuales la cirugía debe ofrecerle una respuesta a esta sintomatología. Por supuesto, el dolor siendo un elemento subjetivo, es difícil a veces con un solo procedimiento o una sola intervención o una sola propuesta intentar reducirlo de la manera completa, pero es el objetivo más importante de todos. El segundo elemento que uno busca y que son variables subrogadas, ¿sí? Son, por ejemplo, prevenir mayor desplazamiento, infiriendo que el mayor grado de desplazamiento conlleva mayor riesgo neurológico, mayor riesgo de persistencia del dolor, pero como les mencioné al comienzo de la charla, sin evidencia, por lo menos en los estudios más grandes de cohortes que lo sugieren. Lo otro, también otro elemento subrogado, pero que se idealiza en el contexto como tal de recomposición de la columna previamente afectada, es lograr un balance sagital adecuado en áreas de, por ejemplo, prevenir, entre otros, la enfermedad del segmento adyacente dentro de diferentes patologías que se pueden desencadenar tardíamente después de un procedimiento quirúrgico. Y también todo esto se debe lograr a partir de lograr una adecuada fusión y artrodesis de los niveles interesados a solucionar. Los dos más frecuentes, el E4-L5 o el E5-S1. La espondilistitis se puede presentar en otros niveles, por supuesto, pero es exótico. La grama, por el componente biomecánico de la naturaleza en el individuo homíneo bipedestre, los dos elementos más afectados va a ser el E4-L5 o el E5-S1. Entonces, ¿cuándo se debe operar y cuándo no? Entonces, ya les había dicho que cuando no, en pacientes asintomáticos. Esa es la premisa clara que trato de dejar con esta charla y que por lo menos es lo que se revisó con la diferente literatura consultada. Hablaremos de cuándo operar en la espondilolistesis ísmica, es decir, la que está asociada a L5C1 y ese será el núcleo más importante de la charla, de la cual extrapolaré datos, dado que pues, se vuelven redundantes con espondilolistesis degenerativa. Entonces, la primera pregunta se hace en la espondilistitis isquémica si el manejo puede ser quirúrgico o conservador. Pues para responder esa pregunta, que ya la hice al comienzo, se han hecho varios estudios. Los dos más importantes tienen digamos, un espectro, son 3 publicaciones realizadas por el grupo de Müller. Se fue publicado en Spine, el primer estudio fue publicado en el 2000, pero el último estudio fue publicado una década después, donde se comparó el manejo expectante versus no en espondilistitis isquémica en pacientes sintomáticos. ¿Sí? Recuerden esto, son pacientes sintomáticos. En total, 111 pacientes y considerado sintomático como lumbalgia, entre comillas, o ciática, considerada como un dolor de características radiculares, de patrón esperable, para, por ejemplo, patología L5. ¿Ya? Población adulta, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta que el estudio está diseñado en población que no es pediátrica.
Y algo que también se excluyó es que los pacientes con espondilolistesis ísmica no deberían tener patología discal, es decir, no deberían tener grados, hallazgos imanológicos que sugieren enfermedad discal secundaria o canal lumbar estrecho. Y la intervención que se realizó, esto también hay que tener en cuenta e interpretarlo a la luz de la fecha del estudio, fue instrumentación in situ, es decir, sin ninguna maniobra de descompresión o perdón, de reducción o realizar simplemente descompresión, es decir, liberación como tal del componente, por ejemplo, si la compresión era radicular, de componente radicular, si el componente era más de receso lateral, la minectomía asociada, en fin. Pero el objetivo era más que todo fijación in situ o descompresión o las dos versus no hacerles absolutamente nada es hacerles absolutamente nada, ni terapia física ni nada. Ese era como tal el objetivo de este estudio. Y se evaluaron a los 2 años. Bueno, ellos que encontraron que los pacientes que fueron llevados a cirugía, los diferentes parámetros que se hacen para evaluar el componente de la respuesta ante el dolor, por ejemplo, este se llama el índice o la índice de rata o índice de estabilidad de discapacidad, y ese sería como el VAS, ¿sí? El Visual Analog Scale, pero hasta un puntaje de 12, bueno, de 1 a 120. Lo que encontraron es que los pacientes que llevan a cirugía antes del procedimiento, comparado con después del procedimiento, mejoran los parámetros de dolor y de discapacidad, y que esto no se encontró en los pacientes, por ejemplo, que eran llevados a ejercicio o manejo conservador. ¿Sí? Cuando me refiero a ejercicio es que el paciente hacía sus actividades físicas por sí mismo. Este estudio tiene un punto débil, es que no le realizan los que fueron llevados a una terapia formal, eso, pero entonces por eso les asumo que hay un grupo de pacientes donde no se les hizo absolutamente nada. Pero en estos, por ejemplo, no presentaban una mejoría, bueno, tenía un P estadístico comparados con que fueron llevados a cirugía. Entonces, dado en esto, y bueno, ese es el estudio más representativo, se publicó uno en 2009, donde se evaluó principalmente los hallazgos estructurales radiográficos después de una instrumentación, evaluando la enfermedad de segmento adyacente, que era más frecuente en los que habían sido operados, pero en los que habían sido operados los índices de VAS eran menor aún así de los pacientes que habían sido observados inicialmente. Lo que digamos que para la espondilitis ísmica, lo que se encontró es que los estudios aleatorizados en pacientes sintomáticos evaluaron inicialmente como técnicas quirúrgicas procedimientos de fijación in situ o sin instrumentación, y no diferencian, por lo menos los estudios, no clasifican o no subrogan por el grado de espondilolistesis ísmica. Como les mencioné al comienzo de la charla de ayer, hay una clasificación que se plantea por diferentes grados, que fue propuesta en 2006. Este estudio tiene sesgos que fue publicado antes del 2006, pero los posteriores sí fueron publicados después de esa nueva modificación, y no se evalúa, por ejemplo, si les va igual a los de que son grado 5, grado 6, grado 4, en fin. Bien, entonces, en resumidas cuentas, los estudios autorizados, que son 3, por lo menos de la revisión bibliográfica que hice, muestran un mejor control del dolor versus terapia física, pero realmente no se comparan intervenciones, es decir, se cogen cohortes de uno al otro, pero no se hace un random, no se randomiza los pacientes para una rama a la otra, sino que simplemente espontáneamente van cayendo a un grupo u otro. Esto tiene un factor confusor, es que puede ser que los pacientes que cursen, por ejemplo, con menores condiciones, con mejor, digamos, por ejemplo, con condiciones, comorbilidades o mayor patología que impida una intervención más efectiva, van a ser llevados a terapia física, y eso puede tener repercusión en el manejo de dolor crónico, en fin. Entonces, esto toca tomarlo con pinzas, pero lo que sugiere, a grosso modo, los estudios autorizados es que la intervención en pacientes sintomáticos puede mejorar la calidad de vida. ¿Mm? Bien. Entonces, basado en esto y basado en la recomendación de la OMS-PAI, en los diferentes, en el máster que está publicado de enfermedad degenerativa y enfermedad como tal displásica, y el NAS, que es la Sociedad Americana de Columna, con un nivel de evidencia bajo y una recomendación a favor, se recomienda que los pacientes que tengan una clasificación grado 4, es decir, alto grado, pero con los balances espinopélvicos y de columna, de balances y tal, conservados, se debe hacer fijación y descompresión. ¿Sí? Es decir, se benefician de intervención quirúrgica comparado con no hacerles nada, siempre y cuando sean sintomáticos. Y en los pacientes que sean grado 5 o grado 6, es decir, donde ya están comprometidos los parámetros espinopélvicos y o parámetros como tal de balance sagital, también se debe ejecutar, además de una fijación y descompresión, una reducción. ¿Sí? Es decir, maniobras donde intente reconstituirse el alineamiento previamente perdido. En los pacientes que se consideran de bajo grado para este tipo de clasificación que mencioné previamente, se debe asumir
aunque tengan síntomas que, basado en la literatura, dado que la patología es una patología, entre comillas, de baja progresión, de una baja probabilidad de que empiece a aumentar el grado como tal de compromiso de la espondilolistesis, solo se debería intervenir si el paciente ha acotado todas sus medidas médicas para controlar el dolor, es decir, un manejo refractario que sea más de 6 meses. Algo que hay que tener en cuenta es que si el paciente, por ejemplo, si es un paciente refractario, es decir, es candidato a cirugía porque no respondió médicamente, las intervenciones en ese tipo de bajo grado son, cuando uno como neurocirujano o cirujano de columna piensa en ese tipo de patologías, debe tener en cuenta dos cosas, o bueno, una cosa para definir dos cosas. La más importante de todas es mirar la integridad del disco L5S1, es decir, dependiendo de cómo yo vea el disco en la resonancia o en las imágenes que den una aproximación indirecta, definiré dos cosas, que es las que hablaré en las siguientes diapositivas. Si se hace una estabilización primaria o no. Y ya les diré qué es una estabilización primaria o no. Entonces, vamos para la técnica quirúrgica en espondilolistesis ísmica de bajo grado, es decir, pacientes refractarios a manejo médico. Entonces, acá les recuerdo, bueno, lo que ya hemos hablado desde siempre, recuerden que es un medio de menor al 50% de desplazamiento. Entonces, en el grado 1, ¿sí? En el grado 1, que es el menor grado de todos, donde no hay realmente, donde es más, la incidencia pélvica está disminuida y no hay ningún parámetro espinopélvico ni de balance sagittal comprometido, vamos a tener diferentes opciones quirúrgicas para mejorar el dolor del paciente. Y se llamarán, o las denominaremos dos inicialmente, que son fijaciones directas, es decir, una que llama la fijación directa de la pars, y la segunda, que llama la fijación transpedicular translaminar. Para el grado 1 se puede ofrecer este tipo de intervenciones que buscan como o tienen como propósito, a diferencia de las que mencionaré más adelante, lograr una mayor preservación de la movilidad, es decir, son fijaciones que no sacrifican, por ejemplo, las facetas o no sacrifican el componente intersomático y por lo tanto garantizan una mayor movilidad y eso es deseable en pacientes jóvenes donde se sospecha o tiene riesgo que fijaciones más radicales con artrosis más representativas pueden llevar a mediano o a largo plazo, dada la ausencia de estudios, pero evidencia preliminar, de fenómenos de enfermedad de segmento adyacente. Sin embargo, el problema de estas técnicas directas o fijaciones directas es que son técnicamente más demandantes, entre comillas, porque son menos habituales para hacer. Digamos que la curva no se adquiere fácilmente comparado con las otras que mencionaré. Algo que hay que tener en cuenta para esas fijaciones directas es que no se deben hacer si la espondilolistesis es más del 25% y esto se debe a que probablemente la separación de la pars, del trazo de fractura, es mayor, por lo tanto la posibilidad de hacer fijaciones directas va a ser más limitada. Y lo otro que hay que, sine qua non, para poder hacer este procedimiento es que la integridad del disco L5S1 debe estar obviamente respetada porque se le va a dar una fijación o un soporte solo al componente posterior. Entonces, el componente anterior debe estar indemne o por lo menos estable para no generar una posibilidad de pseudoartrosis por la fijación solamente posterior. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 se oye. Gracias, profe. Ok. Entonces, hablemos de la primera técnica que se genera en las de bajo grado, que es la fijación primaria o fijación directa de las pars interarticulares. Entonces, lo que uno realiza, digamos, es un paciente que tiene los criterios que ya mencioné, objetivos para definir que es candidato a cirugía. Lo que vamos a hacer es inicialmente exponer la pseudoartrosis que está asociada a la pars interarticularis de L5S1, es decir, dado que es una fractura que ha tenido una patología en la cual no ha logrado su consolidación, no ha logrado un fenómeno como tal de formación de un callo óseo, nada, sino que hay una solución de continuidad usualmente crónica que no ha logrado sanar, pues vamos a encontrar un fenómeno como tal de una regeneración ósea ineficiente, la cual hay que retirar. ¿Y por qué hay que retirar? Porque ahí se va a hacer después un fenómeno de artrosis inducida por la cirugía que va a garantizar ahí sí finalmente la fijación, perdón, la artrosis, valga la redundancia, del segmento fracturado. Después de hacer como tal el retirar la pseudoartrosis, lo que se hace es exponer diferentes superficies óseas que nos van a permitir que el injerto óseo que queremos colocar genere una adecuada artrosis, entre esos, por ejemplo, la apófisis transversa. Ahora bien, para hacer la fijación directa, lo más importante de la técnica es saber dónde se va a colocar el tornillo. El tornillo se calcula a nivel como tal de lo que sería el reborde lateral de la faceta, en este caso de S1, hacia lo que sería el reborde lateral de la faceta de L5. Se hace una línea perpendicular, pero una línea paralela en ese segmento, en ese trayecto, como pueden ver en la imagen de su derecha, ¿sí? Y se hace en la carilla inferior o la parte inferior de la lámina de L5.
lo más fácil y lo más frecuente es que uno puede hacer por palpación directa la identificación de la pars, ¿sí? Del punto de inicio, por ejemplo, de la pars, perdón, para ingresarla acá en la parte directa, en la parte más distal. Y lo que se hace es para ya calcular la trayectoria respecto a la línea media, la línea sagital, se hay una trayectoria hacia lateral. En promedio pueden ser unos 20 a 30 grados. Lo ideal es que se guíe de manera fluoroscópica, pero digamos que un tip o un parámetro en el sentido coronal para proyectar el paso de tornillo hacia el lateral es la identificación de la faceta L5 a nivel del componente superior, y el extremo lateral superior de la faceta será el punto de trayectoria para pasar el tornillo. Entonces acá es una visión fluoroscópica donde se ve, digamos, una proyección AP, el punto de ingreso. Fíjense que acá está la lámina L5, se hace la aproximación justo inferior y en la cara lateral de lo que sería el componente de la articulación para L5S1, se hace el punto de ingreso identificando el inicio de la par y se hace una trayectoria hacia el componente facetario superior y lateral. Se hace lo ideal es hacer con un sistema canulado. Hay varias maneras de hacerlo. Se recomienda que el drill se haga con un grosor no mayor a 3 milímetros de grosor para poder colocar el tornillo canulado después. Se puede hacer tornillos directamente sin canulado, pero pues lo que recomienda por lo menos a Spain es que se haga de manera canulada, y lo que se publica en este artículo. En una proyección lateral, ustedes pueden ver, por ejemplo, que la proyección en la vista sagital es hacia el nivel del elemento póstero superior del cuerpo vertebral de L5 como parámetro para proyectar la colocación del tornillo par. La trayectoria, pues como ahí ya en la imagen previa les había mencionado, siempre se puede hacer con un drill, parecido a las técnicas que uno hace para la colocación de los tornillos transmasa a nivel de región cervical, cuando uno lo hace con sistema de drill y como tal con un drill K, ¿no? De Kirchner, entre otros, y se pasa el tornillo. La idea es que el tornillo pase a través del trazo de fractura hasta ubicarse en el elemento de L5 asociado, logrando una posición final, que es esta, la posición en la cual se hacen los puntos de entrada mencionados, y la trayectoria excéntrica respecto a la línea media correspondiente, en la cual pues, el tornillo pasa a través del trazo de la fractura de la pars. Esta es la visualización que uno debe tener en tomografía cuando se hace un corte como tal ya posoperatorio y en un intraoperatorio, donde observen ustedes como tal la ubicación del tornillo previa a cirugía, posterior a cirugía, que es la fijación primaria de la pars asociada. Finalmente se coloca el injerto óseo de la manera estándar, donde las zonas donde queremos como tal el fenómeno de artrodesis, y ya. Esa es una primera técnica. La segunda técnica, que digamos que también puede responder a la fijación directa como tal de la fractura a nivel de la pars interarticularis, es la fijación transpedicular translámina. Y esta, al igual que la otra, pues lo que busca es afrontar la pars, el fragmento como tal de la pars, que se encuentra separado por la propia fractura, y se realiza, pues lo que se realiza finalmente es con dos elementos. Número uno, un tornillo transpedicular a nivel del pedículo de L5, lo que sería el componente anterior, y segundo componente, un gancho laminar. Un gancho laminar que se coloca más o menos en el punto de entrada similar al cual mencionamos para el componente de la pars. El objetivo de esto, con una barra de aproximación, es que la lámina va a servir como soporte para poder aproximar el fragmento de la pars separado y como punto de pivote se va a usar el pedículo de L5. Una vez acercado a la barra y con los prisioneros adecuados, pues el fragmento la porción de la fractura va a quedar aproximada, y por lo tanto se va a generar el fenómeno como tal de artrodesis asociada. Si se dan cuenta, ambos procedimientos requieren que el grado de separación de la fractura sea bajo, porque un grado de separación alto, por lo menos para los estudios no hay un punto de corte claro, pero mencionan, por ejemplo, más de 3 a 4 milímetros de separación, hace que la posibilidad de pseudoartrosis sea muy alta a pesar de este tipo de intervenciones. Entonces hay que tener en cuenta estas maniobras en ese tipo de pacientes con alta separación. Acá, ¿cómo se ven modelos? Vean ustedes que acá está, por ejemplo, el gancho sublaminar. Antiguamente se hacían como los tipos de Harrington, se pueden colocar hasta alambres. En fin, antiguamente se hacía de manera con alambres, entre otros, pero pues ya con el sistema más de soporte L5 da un mayor grado de estabilidad para la pars rota, ¿sí? Comparado con los ganchos, por ejemplo. Y el gancho laminar que se coloca, pues da el punto de aproximación para la pars previamente separada. Por ejemplo, comparado con la fijación directa transpar, lo que ofrece, por ejemplo, es un mayor área de contacto de la pars fracturada. Es decir, el tornillo, al pasar a través de la pars, pues quita una porción, un área de la pars que se encuentra fracturada y permite menor grado de artrodesis. Pues eso es lo que dice la técnica, por lo menos.
y este por lo menos ofrecería un mayor área de contacto para la fusión y artrosis secundaria asociada. Entonces, hay diferentes maneras de colocarlo, eso ya depende del especialista que lo quiera evaluar, pero el objetivo es el mismo, usar la lámina para aproximar la pars y usar como punto de pivote L5 para su aproximación correspondiente. Así se debe ver en una radiografía posoperatoria o intraoperatoria ya con el componente del constructo final y ya. Otras estrategias, por lo menos sobre todo cuando son grado 2, ya no es grado 1, o ya cuando hay un componente de aumento de la incidencia pélvica, pero, o por ejemplo, cuando se encuentran otros riesgos, es hacer fijación posterior o fijación anterior de L5-C1. Esto, por ejemplo, comparando con las fijaciones directas, eso llamaremos fijaciones indirectas, entre comillas, nos dan un mayor grado de estabilidad porque se usa estructuras óseas que tienen menor grado de movilidad, ¿sí? Usando elementos principalmente de componente transpedicular. Se asume que es más amigable porque pues, el neurocirujano tiene mayor experiencia, por lo menos como regla general, en hacer este tipo de procedimientos comparado con las fijaciones directas. Y lo más importante de todo es que se recomienda hacerlas por encima de las directas cuando hay enfermedad discal en el E5S1, es decir, cuando no se le puede atribuir una fijación directa, soportar toda la carga de la fractura, cuando hay el componente de la columna anterior se encuentra afectado. Entonces, estas fijaciones, entre comillas, indirectas, se hacen cuando la separación de la pars es significativa, por lo que las medidas directas tienen una mayor tasa de pseudoartrosis. Y lo otro que hay que tener en cuenta para estas fijaciones, por ejemplo, cuando decir anterior versus posterior, es que la vía anterior se recomienda cuando el grado de desplazamiento, el measure es bajo, es decir, menos del 50%, pero puede ser, por ejemplo, idealmente menos del 25% de desplazamiento, dado que es anatómicamente y quirúrgicamente sorda, más factible de realizar como tal la ubicación de los diferentes elementos de fijación y de artrosis intersomática vía anterior. Entre esos está la LIF. La idea de esta charla no es hacer una revisión de cada una de esas técnicas, porque ya a posteriori habrán compañeros que revisarán cada una de estas técnicas en particular, pero es simplemente una aproximación para que vean el objetivo de cada una de estas estrategias quirúrgicas. Pues una LIF puede ofrecer tanto de manera con un elemento aloinjerto o un autoinjerto, el objetivo de colocar un soporte anterior ante la fractura de la pars como estrategia para compensar el grado de desplazamiento que puede tener este tipo de espondilolistesis. La técnica la revisaremos en otras charlas, pero el objetivo es este, que se emplea la columna anterior, siendo el principal elemento de soporte en el nivel de la región lumbar, como mecanismo que ante el fenómeno de artrosis posterior va a lograr estabilizar la columna y evitar su posterior desplazamiento, y dado que la fractura se va a mantener estable por la fijación anterior, pues el dolor se va a poder controlar. Y la fijación posterior idealmente se debe hacer en pacientes cuya anatomía o contraindicaciones relativas, por ejemplo, con una patología abdominal previa, entre otros, hace más factible una fijación posterior. Y la fijación posterior trae como premisa que se puede hacer simplemente una fijación con descompresión, una fijación in situ, sin remodelación y como tal compromiso o resección del componente discal, si la enfermedad discal no es significativa, o estrategias de fijación intersomática vía posterior, ejemplo un TLIF, donde se requiera, dado que la patología discal sugiere un alto riesgo a mediano plazo de mayor grado de desplazamiento a pesar de la fijación por un elemento posterior, o que se sospecha una enfermedad de segmento adyacente por enfermedad discal radiográficamente evaluada, que hace que solo con una fijación posterior sin soporte anterior lleve una sobrecarga de los segmentos adyacentes a mediano plazo y generar una patología, entre comillas, de columna fallida posterior. El grado 3, que sigue siendo de bajo grado, también se hace o se recomienda para NAS y para Spine Master, por ejemplo, lo que realizan, una fijación posterior, ¿sí? Y en este caso, dado que aquí ya tenemos un compromiso mayor de la incidencia pélvica, el paciente está haciendo los mecanismos compensatorios, ya se está aumentando la incidencia pélvica como fenómeno como tal usualmente está asociado a mayor grado de desplazamiento, no llega al 50%, pero se acerca a ese porcentaje, y la pelvis tiende, y el sacro sobre todo, tiende a llevar a esta incidencia pélvica aumentada, o fijaciones en 360 grados. Entonces, digamos que en el grado 3, lo que se asume un mayor grado de inestabilidad cuando el paciente es sintomático y es refractario a su manejo médico estándar por más de 6 meses, se sugiere estrategias
que en el grado 3 sean de mayor estabilidad, que sean por ejemplo 360 grados, y también cuando la enfermedad discal esté asociada y se requiera ese abordaje. La escogencia de una a la otra, por ejemplo, un abordaje vía posterior con un TLIF versus un 360 grados, va a estar asociada a la experiencia también del cirujano a intervenir. Bueno. Por ejemplo, otro dato que hay que tener en cuenta para la 360 grados es que se recomienda en pacientes donde usted observe un mayor riesgo de progresión de la espondilolistesis. Y esto es muy frecuente en las columnas displásicas. Como mencionamos ayer, hay unos parámetros morfológicos de S1 y de L5 que sugieren un elemento displásico de alto grado. En ese tipo de pacientes donde el constructo de vía posterior puede que falle a mediano plazo, se recomienda una esterilización de la columna anterior dando un abordaje de 360 grados correspondiente. En el segundo grupo de patologías espondilolistésicas tenemos las de alto grado para clasificación propuesta por la Sociedad Americana de Columna. Las de alto grado las dividimos en 4, 5 y 6. Y todas tienen en común que el Meyer-Dean, acá me quedó mal, es mayor al 50%, es decir, el grado de desplazamiento es de alto grado. ¿Qué las va a diferenciar unas de las otras? Todas van a tener una incidencia pélvica aumentada, pero unas y las otras no van a tener comprometidas, ¿sí? Van a tener comprometidas o no el balance sagital o los parámetros espinopélvicos como el pelvic tilt, entre otros. El grado 4, lo que se recomienda en este tipo de pacientes cuando tienen un grado 4 es que se haga, muy similar al grado 3, una fijación L5-S1. En este caso se sugiere, se recomienda por el grado de mayor compromiso de desplazamiento, una fijación intersomática. Se puede hacer, por ejemplo, un TLIF. Y la otra estrategia, la cual quiero mencionar asiduamente en las siguientes diapositivas, es una fijación intersomática de Borgman. Esa fijación intersomática es una estrategia que se ha venido modificando en los últimos ya casi 40 años desde su primera propuesta, realizada por el señor Borman, por ejemplo, por lo tanto, pues por eso tiene su nombre, en la cual se intenta darle estabilidad al elemento intersomático L5-S1, ya sea por vía posterior, como principalmente inicialmente se describió, o en un abordaje por vía anterior. También como los otros, pues también estas fijaciones buscan una mayor estabilidad y también cuando hay enfermedad discal. En las grado 4, ¿sí? Aunque tenga sintomatología, no se recomienda la reducción porque, por lo menos los estudios, aunque es del nivel de tipo de estudios de características retrospectivos o casuísticos, han demostrado que la reducción no mejora la sintomatología y puede estar asociada a mayor grado de incidencia de lesiones neurológicas, por ejemplo, como radiculopatía iatrogénica de L5 en el proceso de reducción. Por lo tanto, en este tipo de pacientes se buscan medidas indirectas de descompresión del foramen de L5 si la patología como tal, la cual le desencadena es L5, o pues digamos que obviamente queda a criterio del cirujano, si su experiencia y su experticia le permite hacer reducciones, pues queda a criterio de él, pero digamos que la recomendación inicial es que se ha visto que no tiene impacto en la mejoría de la sintomatología y sí puede estar asociada a mayor complicación. Hablemos de la fijación Borman que se hace en el I5C1. Clásicamente, bueno, esa es una modificación de 2015 para quienes quieran revisar la técnica clara, está acá. La modificación es que se hace bajo una técnica de colocación de tornillos a nivel de C1, pero la técnica es muy interesante por lo siguiente. Entonces tenemos un paciente que tiene un grado 4, acá como dice la imagen, grado de espondilolistesis, observen del E5-S1, de características inicialmente ísmicas, acá ven como tal el trazo de la solución de continuidad. Este tipo de pacientes, bueno, tiene 15 años, lo que se le puede ofrecer al paciente son varias estrategias, una fijación posterior, el E5-C1, o lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué se realiza? Lo que se realiza inicialmente es la colocación, inicialmente se describió con un autoinjerto, la fíbula o el peroné. Y el peroné se coloca a través de ese uro hasta llegar a L5. Esa es la característica de la fijación Borman. Es decir, una colocación transcorporal de L5 hasta S1 de un fragmento ya sea auto o aulo injerto, como actualmente se realiza, para mantener o estabilizar este grado de desplazamiento. Es decir, es una fijación in situ, ¿sí? Pero empleando este trazo. Ya les mencionaré la técnica cómo se hace. Entonces, se hace una fijación transpedicular estándar del E5-C1
Pero la estrategia, por ejemplo, en una vía posterior es, dado que el saco tecal es más fácil de desplazar en los componentes sacros, lo que se hace es se hace una exposición de la dura madre a nivel de lo que sería, por ejemplo, lo que se busca identificar es las raíces, depende del cirujano, pero idealmente es del lado derecho o la izquierda, dependiendo de la lateralidad del neurocirujano o el cirujano de columna, y se diseca y se rechaza hacia contralateral, al lado de donde está el cirujano, el saco tecal, hasta exponer la línea media. Eso no siempre es fácil y tiene sus riesgos, por eso es que la técnica se ha modificado en las siguientes diapositivas que mencionaría. Se expone idealmente bajo guía fluoroscópica a la línea media y se hace el paso, se hace un tornillo, se hace un sistema de drill canulado donde se pasa a través de C1 hasta L5. El objetivo es que después de este primer, digamos, paso del drill, se va a pasar como tal, eso se llama axial tip. Bueno, hay varias casas comerciales que lo tienen. Lo que se busca es un tornillo es un tornillo que está canulado o un sistema que está canulado, y este se debe colocar a 3 milímetros de profundidad respecto a lo que se considera el muro, por decirlo posterior, o la parte posterior de C1, y debe quedar de profundo, ingresando hacia el cuerpo del E5 entre 5 a 10 milímetros con una proyección apuntando hacia el elemento anterosuperior del cuerpo vertebral del E5. Esa es la técnica para la colocación de este elemento. Y así se tiene que ver, por ejemplo, intraoperatoriamente o como tal a nivel de la toma postoperatoria por radiografía. Vean ustedes la colocación desde C1 a L5 con la proyección llegando hacia el punto vertical superior del cuerpo vertebral de L5. Esta es la fijación que se hace Bolman y se usa en las de grado 4 para una fijación in situ que dé un mayor grado de soporte comparando con otro tipo de fijaciones transvehiculares, entre otras. Esta fijación también se puede modificar. Digamos que una de las modificaciones que se hace es que no solamente se coloca, entre comillas, el cilindro o el tornillo canulado que va en línea media, sino que uno puede colocar los tornillos de S1 con una proyección hacia superior y anterior, que serían los tornillos de S1 en esa dirección. Entonces, esa modificación que se hace, usando el punto de entrada de S1 hacia L5, entonces ya son tres estructuras que sobrepasan el espacio intervertebral del L5-C1, son las que dan el soporte para mantener in situ esta espondilolistesis. Entonces, esa es una variante que se puede hacer. Sin embargo, digamos que la otra técnica que se propone, sobre todo en pacientes cuyo, digamos, pues se puede sospechar dificultad en el desplazamiento del saco tecal, o si, bueno, en fin, si la experiencia del cirujano es más familiarizada para no tener que manipular el saco tecal, se hace la vía reversa, es decir, un abordaje anterior. Y el abordaje anterior lo que busque, pues usted hace su fijación de su componente correspondiente, puede ir hasta, por ejemplo, el E4. Hay gente que lo hace, esto se puede hacer hasta en 360 con MIS. Yo solo estoy dando unos parámetros estándar, pero el cirujano puede hacer un abordaje de 360 grados si cree que la estructura, el constructo debe ser más sólido. En fin, pero el punto es que el ingreso ya no se hace por línea media vía posterior, sino se hace por vía media vía anterior a partir del E5, es decir, sigue los principios de abordaje de, por ejemplo, una LIF. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para este abordaje el acceso del cuerpo vertebral del E5 debe ser relativamente más alto que lo esperado por una LIF. Por lo tanto, si, por ejemplo, el punto de bifurcación de las ilíacas es muy bajo, sería una contraindicación para realizar este abordaje por vía anterior. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que si la espondilolistesis es marcada, puede llegar hasta espondiloptosis, la ubicación del tornillo es mucho más compleja por vía anterior, por lo tanto se recomiendan grados de desplazamiento que si bien son de alto grado, no tan alto grado, por decirlo así. ¿Cuál otra ventaja ofrece este abordaje por vía anterior? Es que usted puede aprovechar, por ejemplo, para hacer otro abordaje por vía, bueno, aunque la LIF L4-5 no siempre es factible por su ubicación por las ilíacas, un abordaje lateral, por ejemplo, un XLIF, un OLIF asociado, y abordaje de columna en varios tiempos por vía anterior para estabilización en 360 grados de la columna. Entonces, esa es la técnica de colocación. Se hace un cadril, se hace sistema canulado para aumentar como tal el área de paso del tornillo y se deja como tal. Bueno, hay gente que coloca hasta una malla, parecía cuando no hay, por ejemplo, cilindros autoexpansibles para columna, para las corpectomías, el sistema de malla que se emplea, por ejemplo, para reemplazar los cuerpos, también se puede emplear en ese tipo de elementos, pero finalmente los estudios que se han publicado son con patentes que se evalúan como un tornillo en el cual se le quita el cabezote al final de la colocación del mismo.
Y lo que uno espera en la tomografía al final es esta, por ejemplo, es un abordaje de un paciente que tenía un grado 4 y se le hizo una abordaje por vía 360 grados, por vía anterior se le hizo una abordaje de L4, L5 y de L5 C1 con la fijación Boltzmann, como les acabo de mencionar. El grado 5, el grado 5, que es un grado donde ya hay componente de compromiso del alineamiento espinopélvico, se recomienda hacer una fijación por vía posterior de L5-S1 y hacer L4 cuando, por ejemplo, la cifosis de L5-S1 es significativa. Hay unos parámetros radiográficos que por cuestión de tiempo no los explicaré, que por ejemplo se llama el cuadrado de la Martina, donde uno puede establecer el grado de cifosis de L5-S1 para predecir qué pacientes van a requerir fijación de L4 en aras de prevenir enfermedades de segmento adyacente y estos también requieren fijación intersomática. También se puede hacer fusión intersomática de Boltzmann, pero hay que tener en cuenta que esto solo se puede hacer cuando el grado de cifosis o el grado de desplazamiento del 5S1 es bajo, no es tan grande que impida por manera de características técnicas poder colocar este Boltzmann asociado. Lo otro que también hay que tener entre comillas es que esta fusión se debe hacer, digamos que las guías son entre comillas enfáticas en recomendar reducción. Es decir, cuando tenemos un paciente de grado 5 o grado 6, se deben hacer estrategias de reducción para reconstituir la pérdida del alineamiento espinopélvico o de establecer el alineamiento del balance sagital perdido en áreas de mejorar posibles desenlaces a largo plazo por esa pérdida. Ejemplo, enfermedad de segmento adyacente, cifosis posunión o entre otros tipos de patología de desgaste degenerativo a largo plazo. Esto, nivel de recomendación, es de nivel de evidencia bajo, es casi nivel de expertos. ¿Y por qué es de nivel de nivel de evidencia bajo? Porque la gran mayoría de los estudios no han demostrado, ya como mencioné en las siguientes diapositivas, que la reducción tenga un impacto en la mejoría de los desenlaces inicialmente de dolor. Es diferente, por ejemplo, en pacientes que tengan componente neurológico, el nivel de evidencia es levemente favorable, es decir, cuando el paciente tiene una clínica de déficit neurológico, las maniobras de reducción pueden mejorar los parámetros de componente neurológico comparado con fijaciones in situ. Pero, en grosso modo, a todos los pacientes con grado 5, las guías recomiendan este tipo de maniobras de reducción. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta que cuando son grados, como el grado 5 o grado 6, donde ya se han modificado los parámetros espinopélvicos y balance sagital, la columna anterior ya no está logrando, o sea, la columna no se está soportando sobre el componente anterior. Lo que sería el E5-S1, el componente intersomático, no está funcionando para dar el soporte a la columna. Por lo tanto, siempre hay que considerar en los grados 5 una extensión al componente pélvico, es decir, una fijación lumbopélvica si se sospecha una enfermedad de componente discal significativa que haga que el soporte sea ineficiente. Y la grado 6, pues lo que se recomienda, dado que ya en este caso se perdió también el balance sagital, hacer una reconstitución aumentando el brazo de palanca hacia la pelvis. Es decir, no solamente quedarse a nivel del sacro, sino hacer una fijación lumbopélvica y extender idealmente, dado el brazo de palanca hasta el E4 y dependiendo si el nivel de enfermedad discal es mayor, fijarlo hasta donde se considera que el grado de enfermedad discal pueda ser significativo para generar una enfermedad de cemento adyacente a mediano plazo. También recomiendan las guías un componente intersomático como favorecimiento de la artrodesis posterior al procedimiento. Entonces, respecto a la fijación lumbopélvica, no la voy a explicar como detalle paso a paso, pero sí quiero mostrarles a ustedes los elementos o digamos, las pilares en la descompresión y reducción que se deben hacer en este tipo de grados, tanto 5 como grado 6. Entonces, tenemos un alto grado, mira, este ya está llegando a grado 5, ya va a llegar a grado 5, finalmente va a presentar una espondiloptosis o está en un escenario muy limítrofe para ella. Este tipo de la clasificación de Meyerdy, este tipo de pacientes, la deformidad es significativa, ven ustedes acá el trazo de fractura completamente separado, por supuesto, este tipo de pacientes no van a ser candidatos a una fijación directa porque pues, no hay tornillo que pueda soportar eso. Lo que se procede a hacer es una fijación transpedicular de los diferentes niveles, después se prepara a nivel pélvico asociado y lo que se busca es lo siguiente. Entonces, tenemos el componente que se ha separado como tal de L5, del su cuerpo lateral, la componente facetaria, y estaría S1. Se procede a retirarlo. Una vez retirado este, se procede a lo que se evalúa del componente discal remanente, el componente anular sobre todo de L5 y S1, a retirarlo también.
¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de liberar todas las bandas de que quedan de soporte, de tensión, tanto de la banda anterior como de la banda posterior, para después hacer lo siguiente. Y hacer lo siguiente es que se proceda a colocar diferentes cajetines o proveedores temporales. Los diferentes proveedores temporales lo que usan es ir aumentando progresivamente el espacio intersomático del E5-S1 para ir recuperando la altura previamente perdida por la espondilolistesis tan significativa. Estas maniobras de reducción, que se puede, ese es un tipo que va colocando cajetines probadores poco a poco de mayor altura hasta que se logre reconstituir. Esto pues va a garantizar que el cuerpo vertebral del E5 se vaya yendo hacia superior y hacia posterior respecto a su ubicación inicial, pero todas estas maniobras tienen un alto riesgo, no alto riesgo, pero tienen un riesgo importante de comprometer la raíz del E5. ¿Por qué tiene riesgo de comprometer la raíz del E5? Porque la raíz del E5 se encuentra proyectada hacia anterior y hacia línea media. La reducción y esto y las maniobras de colocación simplemente del cajetín pueden hacer que se lacere o se lesione por tracción la raíz del E5. Eso hay que tener en cuenta y por lo tanto se recomienda como parámetro de seguridad y de prácticas clínicas adecuadas hacer monitoría del E5 cuando se hace esta maniobra. ¿Sí? Eso es lo ideal. O sea, o cuando uno quiere hacer una maniobra de reducción, debe tener monitorizado por lo menos el E5, aunque obviamente eso se hace con más raíces, pero se debe hacer para estar evaluando con los EGMs, por ejemplo, entre otros, si se está comprometiendo la raíz o no. Una vez realizada con los exploradores y verificado con fluoroscopio la adecuada reducción, o por lo menos una reducción deseada, ¿para qué? Para reconstituir, por ejemplo, en el grado 5, el balance, reconstituir como tal la incidencia pélvica que se puede haber perdido por espondilolistesis, se coloca un cajetín definitivo con la lordosis esperada para las proyecciones que uno hace previamente para cuánto voy a colocar de lordosis para reconstituir, por ejemplo, la lordosis lumbar, entre otras. Después de eso, pues simplemente se hace como cualquier instrumentación, la colocación de sus barras correspondientes y la fijación asociada. Sin embargo, si se dan cuenta, estas maniobras de cajetín no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque el principal problema cuando uno intenta colocar el cajetín es que puede obstruir la raíz. ¿Sí? A eso hace espacio cuando uno intenta hacer un T-lift L5S1. Es técnicamente en algunos casos es difícil porque la raíz está metida. Entonces, lo que puede hacer uno es una facetectomía más radical, entre otras, pero algunas veces es imposible, ¿sí? Porque la raíz se metió en el corredor. Entonces, cuando eso llega a suceder, lo que uno puede hacer como estrategia diferencial es hacer una maniobra de chance, ¿sí? Lo que se hace es colocar un tornillo de chance a nivel de L5, se colocan los estándar a nivel de L4 y S1, y con la maniobra de distracción y con fijación del sistema se hace, esto no todos los equipos, por ejemplo Johnson lo tiene, aunque pues, no creo que el proveedor lo tenga que informar, pero por lo menos lo que encontré en el literatura es que Johnson, entre otras casas, tiene un sistema de distracción donde se fija el prisionero de L5 y hay un rodillo que usted lo puede ir girando en sentido en contra de las manecillas de reloj para ir trayendo el cuerpo vertebral de L5 respecto a los que ya están fijados de L4 y S1. Esta distracción, no, realmente esta tracción que hace el cuerpo vertebral desde anterior hacia posterior hace que se reubique el cuerpo vertebral y pues se logre como tal una recuperación de la espondilolistesis. También esta maniobra requiere, por supuesto, monitorización del 5 idealmente. Bien, entonces ya acabo de resumir las diferentes estrategias quirúrgicas. En la enfermedad degenerativa, el objetivo inicialmente no es solo la recuperación, digamos que la reducción en enfermedad degenerativa es rara, porque la enfermedad degenerativa, a diferencia de la enfermedad ismica, espondilolistesis ismica, tiene un menor grado de desplazamiento. No es frecuente, no es común encontrar un grado de desplazamiento Meyer tipo 5 o espondiloptosis. La gran mayoría son enfermedades que, si bien tienen un componente radicular y axial, están asociadas a enfermedades digamos, no solamente por el simple fenómeno de desplazamiento, hay espondilosis, hay asociado también cambios de Modic, hay cambios a nivel de hipertrofia del ligamento, canal lumbar estrecho, en sí, hay un conglomerado de enfermedades estructurales que hace que, digamos, que la reducción por sí misma no sea un objetivo necesario, puede ser en algunos casos requerido, pero no es necesario hacer maniobras de reducción, sino que lo que se busca es aliviar los síntomas asociados a la enfermedad degenerativa concomitante a la espondilolistesis. Es decir, maniobras de estrategias de descompresión con la minectomía, con flavectomía, entre otras, fijaciones in situ inicialmente, y cuando se recomienda hacer la enfermedad degenerativa de recuperación por ejemplo, el balance sagital, otro, cuando el balance sagital está significativamente comprometido, pacientes con comorbilidades asociadas que pueden afectar, por ejemplo, por ejemplo, pacientes que tienen alto riesgo de caída, se ha demostrado que el balance sagital, cuando se encuentra aumentado,
es decir, positivo, se está yendo hacia anterior, tiene mayor riesgo de caídas y riesgo de fracturas de cadera, por ejemplo. Entonces, un paciente donde usted intenta aumentar el horizonte visual haciendo estrategias de reducción y de corrección de la deformidad. Les recomiendo leer esta guía, es una guía que se ejecuta también que también se genera por el NAS para la enfermedad espondilitis degenerativa. Si se la resumo en términos generales, hay evidencia insuficiente para todo, para si se hace in situ, si se hace solo descompresión, si se hace, en fin. Pero lo que sí recomienda es que, pues, por lo menos, que comparado con no hacerles nada, si la patología es sintomática, hay que hacer esa intervención. Y como les dije previamente, se usa la escala de French la clasificación de French como clasificación ideal para clasificar los pacientes, valga la redundancia, y los tipo grupo 3 y grupo 2B se consideran candidatos a cirugía si tienen sintomatología persistente. Entonces, como conclusiones, es una enfermedad compleja. La espondilolistesis tiene un amplio espectro de etiologías que hace que el enfoque quirúrgico sea diferente dependiendo de lo que nos encontremos, si es degenerativa, si es sísmica, etcétera. Las intervenciones, digamos que quedan sujetas a los síntomas del paciente y estas intervenciones buscan, dependiendo del grado de deformidad, corregirla si la deformidad es significativa, si es representativa, si vemos signos imagenológicos de falla de los mecanismos de compensación del componente espinopélvico, que son más frecuentes en los de alto grado. En enfermedad degenerativa, la patología y el enfoque quirúrgico se basa más en intentar establecer los diferentes problemas, tanto clínicos, obviamente, soportados con una correlación imagenológica, y no necesariamente una actitud agresiva de reducción comparada con la ísmica. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Excelente conferencia. Afortunadamente, para la vida del neurocirujano, la mayoría de los casos de espondilolistesis son grado 1 y 2, en la cual pues menos del desplazamiento mucho menor del 50%, y por ende la inmensa mayoría de los casos se manejan con terapia física, y en los casos en que haya compromiso neurológico o dolor intratable, claudicación, etcétera, sí, el manejo se hace convencional por vía posterior, pero estos casos avanzados o que estén un poquito más complejos, pues obvio que la vía anterior y la LIF cada día cobra más importancia, y estamos entrando en esta nueva etapa. Esta enfermedad, pues, con mucha frecuencia hay un componente radicular, como yo lo mencionaba en la charla pasada, que a veces en los casos de menores del 25% de desplazamiento es suficiente con hacer una descompresión foraminal, y podría la enfermedad, como usted lo mencionó al principio, quedar detenida y no ser necesario más, más intervenciones, pero obvio que hay que estar pendiente de la evolución. Si tienen comentarios, por favor, hacerlos o Sí, preguntas. sí, el doctor Juan Carlos Pérez, profe, lo escuchamos. Sí, doctor Puentes, siga, por favor. Bueno, yo Sí, quería hablar ahí hay un par de cosas que de pronto se le escaparon en términos generales. Creo que habló bien del enfoque de la enfermedad, pero yo quiero dejar, digamos, nosotros como neurocirujanos somos cirujanos, ¿no? Y evidentemente esta es una enfermedad potencialmente inestable o inestable en la mayoría de las veces. O sea, es raro el paciente que tiene una espondilolisis sin listesis y al menos no haya experimentado en su vida un episodio de dolor en una actividad que implique movimientos repetitivos, sobre todo de rotación o de flexoextensión. Y yo siempre, y digamos que en la mayoría de los congresos, sobre todo los congresos de gente que sabe esta vaina, en el SRS, que digamos es una de las sociedades, algunos la critican por ser de los gremios más invasivos, pero creo que es lo que mejor resultados tienen en el ámbito quirúrgico, muestran que esta enfermedad es inestable y que la naturaleza es progresión. Lastimosamente los estudios que mostró Rincón fueron por mucho tiempo estudios referentes, pero no se tomaban en cuenta, sino hasta ahora en la clasificación, los parámetros espinopélvicos, y por eso es que los pacientes con espondilolistesis o lisis y grado 1
ya con un PI mayor a 45, ya se sabe que la tasa de progresión es mucho más alta que el 30%, lo que pasa es que aún no está medido, porque nadie recoge cohortes, pues todos los pacientes con espondilolistesis y lisis se van a cirugía. Entonces nadie se va a poner a seguir la enfermedad como un tratamiento conservador. Entonces a lo que voy es que la recomendación siempre más grande, Rincón, son las artrodesis sólidas, porque es la que ha mostrado menos tasa de pseudoartrosis. Entonces todas las técnicas de preservación de movimiento, cuando habla usted es la preservación del disco esta, en, esta, en este caso, han mostrado mucha tasa de fatiga, de ruptura del instrumental, incluso la fijación transpedicular simple sin suplementación anterior en un disco alto, ya ha mostrado que las fuerzas de cizallamiento son muy grandes sobre la cabeza del tornillo, y yo ya he tenido por lo menos 3 cirugías de revisión, cirugías técnicamente bien ejecutadas, pero al no tener soporte anterior, las fuerzas de traslación y el movimiento repetitivo sobre la barra y el tornillo hace que se fracturen en el cuello. Lo otro es, falta una técnica ahí, que es la técnica de Galí de corpectomía anterior en los casos de espondiloptosis, en pacientes con lesiones tipo 4 o 6 en retroversión de la pelvis. Y básicamente los abordajes anteriores por eso han ganado tanta importancia, pues se ha mostrado que si bien la reducción, como usted lo dijo, clínicamente no muestra una repercusión en el paciente, tenga presente que ese paciente, cuando es fusionado in situ, automáticamente cambia la incidencia pélvica, pues es el E5 con el slope que tenga, el que va a empezar a determinar los parámetros espinopélvicos. Entonces viene la discusión en si la reducción o no reducción, a pesar de que no tenga una repercusión clínica, en ese momento los pacientes sí van a modificar su pelvis a partir del desbalance espinopélvico, porque es el E5 el que se toma como centro del eje, ¿sí? Sí. Pero en general las instrumentaciones sólidas, Rincón, es lo que se debe recomendar. Siempre artrosis 360, las instrumentaciones TLIF extra, el FAR lateral TLIF en 5.1, digamos que es un procedimiento seguro, obviamente requiere una curva, pero si se puede hacer un abordaje anterior, sobre todo en la espondiloptosis, es mejor. Y algo que no estamos muy acostumbrados nosotros es colocar una tracción femoral o una tracción cutánea en el paciente durante el procedimiento quirúrgico. Sí. También es que eso es cierto que, digamos que uno de los puntos débiles de esos estudios de cohortes que no evalúan a largo plazo, por ejemplo, los impactos de los parámetros modificados espinopélvicos. Por ejemplo, no hay estudios cuando, digamos que solo se recomienda porque se ha hecho, por ejemplo, fijación in situ en pacientes para solo el manejo del dolor, pero no hay estudios a largo plazo donde miren que, por ejemplo, si esos pacientes quedaron con un balance sagittal modificado o no, si eso tiene alguna repercusión. O sea, hay muchos subgrupos de pacientes donde los estudios por también el tamaño muestral es muy bajo, 111 y 40 pacientes. O sea, realmente son pacientes, estamos definiendo miles de millones, o bueno, millones de casos con un tamaño muestral muy bajo. Hay una gran cantidad de subgrupos de pacientes donde de pronto los parámetros de reducción pueden ser más beneficiosos, aunque el grado sea bajo. El problema es que hasta la fecha, basando en lo que encontré en la literatura, no hay digamos, un estudio claro, obvio, objetivo, claro, que diga esto pasa cuando eso, porque por supuesto las limitantes poblacionales que mencioné previamente. Sí, principalmente eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo así. No, bueno, yo tenía una pregunta a ustedes, por ejemplo, doctor Juan Carlos Pérez. Por ejemplo, en esas corpectomías que se hacen, si me faltó esa técnica, la placa, digamos, para colocar la placa se hace, o sea, no sé cómo sería se dobla fácilmente, porque uno, digamos que uno de los principales problemas para colocar la placa a nivel de, por ejemplo, el E4S1 es la exposición como tal para el componente sacro. En esas espondiloptosis, las maneras de reducción sería, por ejemplo, quitar todo el componente posterior inicialmente para hacer la corpectomía después, o solo eliminando la parte anterior y después colocar la placa, no sé, ¿cómo creería o cómo pensaría su merced, profe? Cuando nosotros hacíamos espondiloptosis, nosotros siempre le tirábamos la corpectomía porque nos parecía que era mucho más fácil. Lo primero es que ya las placas ya no se usan anteriores porque necesitan una exposición y el riesgo de lesión vascular es mucho más grande intentando disecar
la bifurcación. Casi siempre estos pacientes cuando uno hace la LIF, lo primero que se encuentra es la bifurcación, por eso muchas veces lo que hacemos es poner un rollo posterior tratando de traer en contractación la pelvis y dejándola en tracción. Entonces entramos haciendo digamos, una pequeña osteotomía sobre la sínfisis del pubis para poder caer bien dentro de la pelvis. Uno cae un poco abajo de la bifurcación y hace una osteotomía de la pared anterior del cuerpo. Básicamente siempre va a quedar una pestaña por debajo de la bifurcación, pero eso es algo que uno puede disecar, hacer una disección Roma con unos pilares. Sí. Evidentemente o sea, tiene que tener una disección microquirúrgica importante, pero lo que hace uno es cajas bloqueadas. Las cajas bloqueadas o incluso cilindros lo puede uno poner y lo ancla haciendo la disectomía. Muchas veces, por ejemplo, cuando la bifurcación está muy baja y no permite, uno hace un abordaje a lift para hacer la disectomía y quitar el remanente de disco, y después hace un abordaje lateral parecido al que hicimos nosotros en una corpectomía lumbar MIS, para terminar de sacar el componente lateral y después se va por atrás. Eso, digamos que para muchos sería más fácil poner el tornillo de transferencia de Bollman, y evitarse el trabajo y dejar el paciente in situ. Pero lo que sí es claro es que los pacientes con espondiloptosis, más allá del dolor axial, es la claudicación bilateral de la raíz. Entonces, reducir también es importante si se haga una reducción parcial, más porque estos pacientes es difícil que uno se los encuentre con fusión completa. Casi siempre cuando están fusionados y tienen una gran deformidad, es un paciente que ya es muy anciano pues logró hacer unos mecanismos de refusión, pero básicamente lo que hacemos es siempre entrar por delante, hacer una disección. En este caso es difícil hacer mini open en los ALIF o el abordaje anterior porque hay que tener control vascular. Y sí, y después por atrás el paciente ya siempre logra reducir con una buena cantidad de injerto, sobre todo sacado de la cresta ilíaca para hacer una fusión intertransversa. Listo, profe. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algo más, si no, muchas gracias. Bueno, que descansen. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, muy amables. Gracias por su.